Cuando hablamos de la semana número 70, estamos hablando de la última semana en el plan profético de Dios, y que prácticamente culmina con lo que la Biblia llama también el día de Dios o el día del Señor. Cuando la Biblia habla del día del Señor, no se refiere a un día de 12 horas, se está refiriendo a una etapa de tiempo en la cual la ira de Él o su juicio será derramado sobre la tierra. Por ejemplo, Juan dice: estaba yo en la isla de Patmos, estaba en el día del Señor. Está refiriéndose a que en el Espíritu fue trasladado hasta ese día en que acontecerían aquellas cosas. No es que era un día sábado, como dicen los adventistas, día de reposo, o día domingo, como dicen los religiosos. Sencillamente el día del Señor está hablando de un tiempo en el cual los juicios de Dios serían derramados. La porción que acabamos de leer de Jeremías 30 proféticamente habla de lo que se llama en el argot popular de la Biblia la apretura de Jacob. Apretura de Jacob quiere decir el tiempo en que Israel va a ser apretado, va a ser zarandeado o va a ser probado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una promesa para con Israel, y es la promesa de salvarlo. El Señor, según las Escrituras, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que lo salva, lo salva. Que no lo quisieron recibir, está bien. Que lo rechazaron, que lo crucificaron, que no conocieron al Señor de la gloria. Pero hay un remanente. Remanente es una reserva, es un pequeño grupo con relación al conjunto nacional, que el Señor ha ido reservando. A través de estos 2000 años, miles de judíos han sido salvos, comenzando por los de la base de la iglesia, que eran judíos. Y a través del tiempo han venido juntándose más judíos. Pero en la semana número 70, el Señor salvará miles y miles de judíos. Para eso Él va a permitir que venga ese tiempo de gran tribulación, y precisamente aquí nos dice: inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. De pronto es algo muy contundente, porque de verdad que el varón no da a luz, pero él hace esa comparación: he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Entonces no quiere decir que el varón va a dar a luz un bebé, porque biológica o físicamente esto es imposible, pero está refiriéndose a que será tal la tribulación, será tal la angustia, que los hombres tendrán dolores como la mujer que va a dar a luz un bebé. Y bueno, aquí tenemos varias madres que nos dan testimonio que eso es, pues hasta donde uno sabe, cosa seria, ¿no? Lo de dar a luz. Y luego nos dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será único. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. De Jacob vienen las 12 tribus, y de las 12 tribus se forma la nación judía. Pero dice acá: de ella, de esa angustia, será librado. La semana número 70 tiene varias razones de ser. Yo quiero enumerar algunas de esas razones.
para que vamos entrando en materia. La primera razón es el cumplimiento de los juicios divinos para que se establezca la justicia. A veces se piensa que entonces Dios no es bueno porque hay juicios, pero no, precisamente porque es bueno es que hay juicios, porque es que Él es justo y tiene que reprender el pecado. Gloria a Dios. Entonces los juicios se han venido dando secuencialmente. Adán y Eva pecaron, entonces vino el primer juicio, expulsión del paraíso. La raza humana se fue multiplicando, pero se multiplicó con ella el pecado, entonces vino el segundo juicio, el diluvio. Los que salieron del arca se volvieron a multiplicar y volvieron a rebelarse, se volvieron orgullosos, vino el tercer juicio, la torre de Babel. Se volvió a poblar la tierra, entonces vino el cuarto juicio sobre Egipto, las plagas, la muerte de los primogénitos. Siguió aumentándose el mal, la gente transgrediendo la ley. Vino el juicio número 5 en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo. Ese es el juicio más grande que ha habido contra el pecado, porque el pecado cayó sobre él, la culpa cayó sobre él y el juicio cayó sobre él, sobre Cristo, ¿cierto? Él llevó nuestros pecados. Sería tan terrible ese juicio que el sol se ocultó y la tierra tembló y las rocas se partieron unas contra otras. Ese fue el número 5. Pero entonces el número 6, ¿cuál es? La gran tribulación, que corresponde a la semana número 70 en las profecías de Daniel. Esta gran tribulación tenemos que analizarla en detalle. Todavía hay hermanos que de pronto piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Alguno me dice, no pasa por toda, pasa por la mitad. Pues ya le hizo un descuento más o menos bueno, el 50%. Pero hermano, ni por la mitad ni por la cuarta parte, la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. Ahora, el juicio número 7 es el juicio que va a darse en el trono blanco. Cuando dice que aparece el trono blanco, aparece el Señor sentado en el trono, que eso será después del milenio. Eso es ya terminado el milenio. Entonces viene el juicio del trono blanco. Delante de ese trono huye el cielo, huye la tierra y huye el mar. Y se abren los libros. Entonces el mar entrega a los muertos, la tierra entrega a sus muertos, y sencillamente quien no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Entonces mire, ahí hay 7 juicios, los principales. Pero el número 6 es la gran tribulación, de la cual aquí hace referencia Jeremías. En el libro de Daniel, el capítulo 12, hay una referencia que no debemos pasar por alto. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Cómo dice? A ver, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado ¿quién? Tu pueblo. ¿Quiénes? Gloria a Dios. Está hablando acerca de Israel. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a distinguir cuáles profecías tienen que ver con Israel,
¿Cuáles profecías tienen que ver con los gentiles, que somos nosotros? Hay entonces muchas inquietudes, y cuando nos vamos metiendo en temas como estos que venimos manejando, temas eminentemente proféticos, claro, para algunos hermanos esto se vuelve muy largo, muy tedioso, incomprensible. Para otros, en cambio, se nos hace delicioso. A mí me fascina realmente conocer la palabra de Dios. Maravilloso. Para otros de pronto no es que se haga molesto, sino que se hace como muy difícil de entender. ¿Cómo hago yo aquí? Pero a ver, si lo vamos tomando así, con calma, vamos profundizándonos. Yo he procurado simplificar lo más posible. He sido de pronto muy reiterativo, de pronto vuelvo y aclaro un punto. ¿Por qué? Porque yo deseo que ustedes entiendan esto, que se lo aprendan. Hermano, es que yo no había llegado a oír eso, y entonces eso a mí, yo no sé, como que no me llega. Pues ojalá les llegue. Ojalá les llegue, porque esto es valiosísimo. Vamos a ir entonces a Mateo 24 para irnos ubicando respecto a esto. Vamos a ver un poco el contexto desde el capítulo 23 de Mateo, verso 37. El Señor exclamó lo siguiente, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. El Señor está hablando específicamente de Jerusalén. Está hablando específicamente de Israel. Y está hablándoles de lo que Él había venido haciendo con ellos durante muchos años. Porque ya el escritor a los Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ahora, ¿qué era lo que los profetas procuraban? Procuraban que el pueblo se reconciliara con Dios, que la gente se volviera al Señor, porque Él quería perdonar al pueblo. Jeremías escribió algo muy lindo, dice: recorred las calles de Jerusalén, buscad en sus plazas, mirad si hay un hombre, uno, que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. O sea, dice que Él perdonaría toda la ciudad de Jerusalén si solamente encontraran a un hombre, uno, que hiciera justicia y buscara la verdad. Pero parece que no había ni uno, porque luego Pablo, cuando escribe a los romanos, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Cuando Jesús está hablando de Jerusalén, está lamentándose y pone ese ejemplo que pienso es demasiado elocuente, o sea, nos dice de manera gráfica cuál es el amor de Él para con su pueblo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Yo no sé quién no ha visto una gallina cobijando pollos. Y eso es lo que el Señor quería hacer con su pueblo: cobijar a sus pollos y pollas, es decir, a su pueblo. Pero ellos no quisieron. Ellos prefirieron hacer de acuerdo a sus propios intereses.
Entonces el Señor viene a decirles: he aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Está pronosticando lo que viene para Jerusalén y lo que viene para Israel. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Está hablándole a Israel de que van a perderlo de vista hasta ese tiempo, cuando finalmente lo reconocerán y entenderán que Él es el bendito, que Él es el santo. Ahora, los discípulos estaban oyendo y estaban viendo lo que pasaba. Entonces ya el capítulo 24 va a venir a inducirnos precisamente en el tema que es objeto de nuestra atención. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Claro, para los discípulos el templo era algo majestuoso. Y se dice que, pues en los comentarios, que quien no haya visto el templo del Señor o el templo de Israel en Jerusalén, en el esplendor, en el tiempo en que Cristo estuvo por allí, no conoce todavía lo que es una verdadera construcción. ¿Cómo sería? Yo he visto cosas muy lindas, pero por ahí estaba leyendo y dice: que no haya conocido ese templo no sabe todavía que es una construcción linda. Mejor dicho, estamos viviendo en chozas, pues, con relación a ese templo. Así que los discípulos, ellos se imaginaban que así como la gente se impresionaba viendo el templo, pues que Jesús también se iría a impresionar mucho. De pronto Jesús iba a decir: uy, qué templo, qué belleza. Pero es que el Señor se enamora más del templo de nuestros corazones. Lo otro es secundario. Él está de acuerdo con las cosas lindas, pero lo mejor que Él quiere es nuestro corazón. ¿Qué pasa? Que entonces se van al monte, dice el verso 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Aquí hay un cuestionario que quiero que lo veamos en su plenitud. Tiene 3 preguntas claves. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, y del fin del siglo. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Está relacionándolo con la época en que sucederían las cosas. La segunda es: ¿qué señal? O sea, ¿cómo sabremos que se van a cumplir estas cosas? Y número 3, ¿qué señal también habrá del fin del siglo? O sea, el fin del tiempo. El Señor, pues obviamente, Él tiene la respuesta a todas las preguntas. O no sé si a usted le ha respondido alguna. El Señor se las sabe todas. Entonces, claro, Él va a dar una serie de recomendaciones y vamos a irnos introduciendo por ese sector, porque es muy importante. Entonces viene la primera recomendación. Él no entra a responder de una vez, sino que primero hace una recomendación: mirad que nadie os engañe. Amén. A ver, porque entonces estos temas se prestan para mucha especulación, se prestan para mucho protagonismo, y uno oye esos predicadores apocalípticos y lee los
comentarios apocalípticos y la gente especula. Incluso hay gente que tiene síndrome del 666, síndrome del código de barras, y entonces todo lo que tenga el código de barras, uy, eso es del anticristo, y poder en el Señor. Y claro, ahora pues entonces ya vamos a tener que dejar hasta de bañarnos, porque el jabón trae el código de barras, la leche trae código de barras, la crema dental, las cuchillas de afeitar, yo no sé qué habrá que no tenga código de barras, el periódico, todo trae el código de barras, que es una forma de codificar los artículos de compra y venta, o sea, la libre oferta y demanda, porque ese es el tiempo, o mejor la antesala preparatoria para cuando todo absolutamente se venda mediante las tarjetas o las marcas en la mano o en la frente, que para allá se está encaminando el mundo. Entonces, debido a este protagonismo, y que el Señor sabía que se daría de esa manera, Él dice: mirad que nadie os engañe. Hay algo muy interesante aquí, que esta parte es bueno analizarla con calma. Dice el verso 22 del mismo capítulo: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Lean ustedes el resto. A ver, ¿cómo sería si dijéramos: de tal manera que engañarán aún a los escogidos? Que nos tragáramos esa partecita ahí que dijera: engañarán aún a los escogidos. Pero gracias a Dios, porque no dice así la palabra. Si fuere posible. A ver, entonces, a esta altura del tema nos toca ya empezar a investigar cuál es la clave para que los escogidos no sean engañados. ¿Cómo va a ser eso? Porque es que todos somos propensos al mal. ¿Ustedes han oído hablar de la madera inmunizada? Muy bien. La madera inmunizada es madera como cualquier madera, pero resulta que se somete a un proceso de inmunización que en un futuro va a impedir que un insecto, una larva, el comején, cualquier elemento dañino, venga para hacerla vulnerable, para dañarla. Entonces esa inmunización le previene para cuando ese mal llegue. ¿Cómo nos inmuniza el Señor a nosotros? ¿Cuál sería la clave para que nosotros no caigamos en el engaño? Porque es que las señales y las cosas que se van a ver serán extraordinarias, apenas estamos comenzando. Dejemos que la misma Biblia nos dé pauta sobre esto. Vamos a irnos a la primera carta de Juan, el capítulo 3. Aquí el apóstol está hablando acerca de los anticristos, inclusive los menciona en plural. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron, ¿de dónde salieron?
de nosotros. Pero ¿qué pasaba con ellos? Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Les vamos aclarando por ese lado. Hombre, pero ¿cómo así que fulano se fue de la iglesia? Pero ¿cómo así si es que él predicaba, si es que él sabía, si es que él cantaba, si él ayudaba, si era una maravilla? Bueno, eso es lo que nosotros veíamos. Pero como el Señor mira lo que está en el corazón, nosotros no miramos sino lo que está frente a nuestros ojos, de ahí para allá. Por eso los médicos, para conocer enfermedades, tienen que utilizar rayos X para poder ir un poquito más adentro. Y todavía algunas enfermedades no se conocen, ¿cierto, hermano Daniel? Hay enfermedades, por más rayos que le ponga y cosas, no, todavía no podemos saber qué era eso. Ahora, si no se puede conocer las enfermedades, los gérmenes, las bacterias o cosas que son visibles, así sea mediante microscopios o elementos de ciencia, ¿cómo será para verle los pensamientos a una persona? El único que conoce los pensamientos del hombre es el Señor. Entonces, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí la Biblia está diciendo que entonces están siguiendo el espíritu del anticristo. Ahora, ¿qué pasa con los que no se van? Les hacen ofertas, ven señales, ven milagros, les dicen, le echan el mismo cuento y hasta más reforzado, y sin embargo no se va. ¿Y ese por qué no se va y el otro sí se va? Cierto, le queda a uno esa interrogación. Yo le decía a una persona en estos días, pero ¿cómo así usted cómo se ve de inteligente? Yo no puedo creer que usted haya creído en eso. Yo le veía a usted como una cara de inteligencia muy especial. Se puso la persona muy pálida cuando le dije eso, pero es que es la verdad. Entonces, claro, yo como hombre, como persona, le veía como esa inteligencia, esa capacidad de entender, pero el Señor le veía un corazón no arrepentido, un corazón no identificado, un corazón no creyente a la palabra de Dios. El verso 20 nos va dando ya la clave, dice, pero vosotros, ¿qué pasa con vosotros? Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, ojo con eso, la unción del Espíritu Santo es clave en este negocio. La unción del Espíritu Santo se va dando en el creyente. La unción es aceite. El aceite se ponía en el sacerdote, se ponía en su cabeza e iba descendiendo por su barba, iba cubriendo su vestido, y según el Salmo que todos conocemos, el 133, dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces era bastante aceite, porque para cubrir a una persona con barba y todo, la sola barba, ¿cuánto necesita? Pero dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, que comienza en la cabeza. La unción comienza en la mente de la persona. O sea, Dios comienza ungiendo los pensamientos. Si nos vamos entendiendo, ¿verdad? Cuando el Señor unge mis pensamientos, automáticamente va ungiendo mis acciones, porque las acciones mías son fruto de lo que yo pienso. ¿O será que yo primero hago las cosas y después pienso? Algunos sí, algunos un poco atravesaditos. Primero hacen, ¿yo por qué hice esto? Pero lo correcto es primero pensar y después hacer. Entonces dice que la unción del Santo está en nosotros, y por eso conocemos todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Antes de proseguir aquí, pues es bueno responder a una pregunta que pienso ya la tienen más de uno.
entonces los que se fueron nunca habían recibido el Espíritu Santo. Entonces no tenían la unción. Entonces ellos todo el tiempo fingieron acá, y aún los que eran ministros también estaban fingiendo. Vamos a aclarar un poco sobre esto. Una cosa es recibir la unción y otra cosa es mantener la unción. ¿Por qué? La Biblia habla de tener y retener. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. El hermano Daniel recibió un título de profesional de medicina, y eso lo involucra a él en un cuerpo médico respetable, pero eso no quiere decir que lo haga infalible. Él mañana puede romper todas las normas de ética con relación a ese grado y echar a perder ese título y hacerse indeseable en el gremio, incluso ser sancionado. Pero ¿y no fue graduado pues? ¿Y no están aquí las fotos? Y eso fue una fiesta. Pero un momento, es que no guardó la dignidad. Y entonces el hermano y la hermana no es que había recibido el Espíritu Santo, y cómo que ahora lo recibió, sí, posiblemente, sí estuvo, sí buscó, pero hubo un momento en que no permaneció en la verdad, en que él menospreció lo que Dios le había dado, porque se habla del buscador de perlas. Entonces el buscador de perlas dice que él encontró la perla más bella, la más grande, pero no supo valorarla. De pronto él dijo: ve, tan linda, tan bonita, todavía me falta mucho tiempo para llegar al puerto, y vamos a ver cómo se ve con los rayos del sol. Dice que comenzó a lanzarla al aire, y entonces cuando venía cayendo reflejaba esos rayos ultravioleta tan lindos, y otra vez la lanzaba y otra vez la lanzaba, y hubo un momento en que la lanzó un poco más allá y cayó al agua, en el mar. Se perdió la perla. Tan lindo que alumbraba, tan lindo que se veía, tanto que pesaba. Aba, pero ya no estaba el aba. Hermanos, no es lo que recibimos ayer, es lo que tenemos hoy. Por eso tenemos que valorar la palabra, la unción, la oración, todo lo que Dios nos dé, mantenerlo como en un cofre, como tenerlo celosamente. Dice: el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Gloria a Dios. Así que la unción es la inmunización del creyente, pero desde que la mantenga, que persevere, que esté siempre identificado con dicha unción. Ahora sí, continuamos acá. Dice el verso 22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y esto es razonable porque Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Es uno solo, no hay más. Y creer en el uno significa tener al otro. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Y a quién le dijo Jesús eso? A los judíos. Ustedes creen en Dios, ustedes creen que hay un ser supremo, un todopoderoso, entonces crean en mí. Claro, porque Él es Dios. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Y cómo así Él podía decir eso? Si la ley no puede ser revocada sino por el que la da. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Claro, porque Él era el mismo del monte Sinaí. Porque podía haber decir: oíste que Él dijo allá algo, pero yo que soy el hijo de Él, pues veo que no conviene ser tan estrictos, así que oíste que fue dicho, pero yo os digo. Allá se dijo: aborreced al enemigo, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos.
porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sigue diciendo verso 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre quiénes, a ver. Bueno, ahí está toda la clave para los que os engañan. Pero la unción, otra vez viene, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué pasa con ella? Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Gloria a Dios. Los engañadores se han desplazado por el mundo hace mucho tiempo. Uno de los ataques mayores de la iglesia primitiva o contra la iglesia primitiva fue la ciencia gnóstica. Fue una de las mayores guerras que hubo, y la ciencia gnóstica pues pretendía la cristificación del hombre, y aún lo pretende los que todavía participan de esto, que uno se puede cristificar sin necesidad de convertirse. O sea, yo puedo llegar a ser como Cristo mediante un esfuerzo personal. Puedo irme consagrando, ir avanzando, ir superando etapas. Bueno, eso es bien complicado, por cierto. Pero el Señor dijo, o sea, de un solo plumazo el Señor desbarata eso cuando Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Bueno, entonces, para que quede claro, con relación a los que os engañan, la clave es la unción del Espíritu Santo. Aquí está diciendo que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. De pronto algunos han malinterpretado y dicen: vea, entonces no hay necesidad de ir a culto, no hay necesidad de nada, porque no hay necesidad de que nadie me enseñe. Se está refiriendo a que no hay necesidad de que nadie le enseñe cosas raras, que nuevas revelaciones, que nuevas visiones. No, yo no tengo necesidad de que me enseñen. A mí me enseñan lo que sea palabra de Dios. De esa sí hay necesidad de que nos enseñen. Pero entonces lo que no hay necesidad es de oír tonterías, porque eso lo que hace es enfermarlo a uno. Póngase hasta a comer cosas raras y verá, eso lo pone mal. Entonces lo mejor es comer las cositas que ya conocemos y mirar a ver qué alimento nos van a dar por ahí, porque de pronto pues nos pasa lo del caballero aquel de la cárcel, una indigestión por un mes. Volvamos a Mateo 24 para que sigamos un poco en este orden lo que Jesús quiere prevenir respecto a lo que vendrá para el pueblo de Israel. Mateo 24, ya dijimos en el verso 4, mirad, ¿qué? Entonces estamos seguros que nadie nos va a engañar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos la unción, porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Ahora, ¿por qué hay que tener cuidado? Aquí lo va a explicar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero mire que esto, cuando dice muchos, no se refiere a los creyentes. Engañarán a muchos, a esos que están allá. Pero de los creyentes dijo: si fuere posible. Hay una cláusula allí, si fuere posible. En cambio aquí no dice nada. A muchos se engañarán. Entonces los muchos se refiere a la gente del mundo o a la gente que no guardó su dignidad. Muchos son ¿qué? Llamados. ¿Y cuáles son los escogidos?
los pocos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Aquí dice, muchos serán engañados. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A ver, aclaremos un poquitico acá esto, porque suena de pronto muy fuerte cuando dice, es necesario que todo esto acontezca. ¿Cómo así que es necesario? ¿Es necesario que haya guerra? ¿Es necesario que haya muerte? ¿Es necesario que haya hambre? ¿Es necesario? Bueno, si Jesús dice que es necesario, es necesario. Entonces la semana 70 de Daniel es necesaria. O sea, la gran tribulación es necesaria. Leímos en Jeremías como base del tema que viene el día de angustia, cual no lo ha habido antes ni lo habrá. Ese día de angustia es para zarandear, para apretar a Jacob, y entonces en medio de esa angustia ellos se volverán a Dios y el Señor oirá el clamor de ellos. Ahora, eso es tan cierto que a nosotros mismos nos ha sucedido. De pronto no en el mismo grado, pero no es que a veces nos vamos como alzando, como subiendo de tono, como poniendo muy autosuficientes, como que nos vamos ensoberbeciendo, y entonces el Señor nos acuesta 3 o 4 días, nos echa en cama o nos viene una racha de problemas económicos, una situación difícil, y ahí sí vamos a llorar allá bien humilladitos, ay Señor Jesús. Entonces esa cara rabiosa desaparece, ya parece carita humilde, ya así. Ya viene como más amable al culto, Dios le bendiga. Después de una paliza bien buena. Entonces mire que hasta en nosotros funciona así. Es necesario que todo esto acontezca. Entonces la gran tribulación tiene un objetivo principal y es apretar a Jacob de tal manera que Jacob tenga que volverse a Dios, clamarle a Él y Dios los va a escuchar. El capítulo 24 de Mateo entonces nos mostrará todo lo que acontecerá en la semana número 70. Los dolores, las angustias. Y cuando se refiere a ello, que de pronto parece muy abultado, dice el verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y lean el verso 8 a ver qué dice. Mire toda esa cantidad de cosas, ese apenas es el principio. Principio de dolores. Las damas que han dado a luz a sus hijos saben que los dolores empiezan con unos intervalos largos, no sé, hasta de un día para otro, un dolorcito y pasa el dolor. Sigue comiendo su frijolada tranquila, sigue lavando, sigue barriendo, todo bien. Cuando de pronto, ¡ay! Otra vez. Cuando esos dolores empiezan, ¿qué es lo que viene? ¿Un parto? ¿Usted cree que eso es charlando? No, viene el parto. Ahí viene Juanito. O viene Romelda, o viene Juana, o quien sea. Viene el parto. Ahora, estos principios de dolores que hay en el mundo, guerras, hambres, terremotos, violencia, entonces son principios. Entonces se calman y la señora se cura y dice, ve, tan raro, es que iba a tener un hijo, que vaya hace 6 meses que no siento nada, yo soy normal. No, si el asunto era de embarazo y si los dolores vinieron, el hijo nació, así sea muerto, pero nace.
Así hay que sacarlo mediante una operación. Hermanos, el plan de Dios no se va a detener. La gran tribulación viene. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? La iglesia está aparte de Israel, y para la iglesia hay un tratamiento de gracia y misericordia. Y entonces el Señor la levanta antes que comience esa gran tribulación. O sea, a nosotros nos va a tocar, de hecho ya nos está tocando, el principio de dolores. Eso nos toca a nosotros. O sea, los anuncios del parto, los preludios, la antesala. Pero ya el parto, no hay sino. Ahí nosotros tenemos que estar ya con el Señor. Vayamos entonces a Apocalipsis 6 para que observemos aquí una secuencia muy interesante. Aquí aparecen cuatro caballos de diferentes colores. A ver si alcanzamos a ver un poco en el 6 y el 7 algunos detalles. Entonces dice el verso 2: y miré y he aquí un caballo blanco. Luego el verso 4: y salió otro caballo bermejo. Muy bien. Sigue avanzando. Verso 5: y cuando abrió el tercer sello, vi al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro. Ahora viene el verso 8: miré y he aquí un caballo amarillo. A ver esos colores, ¿qué significan? Color blanco, color bermejo, color negro y amarillo. Estos no son los colores del tabernáculo, ¿verdad? Estos son otros colores muy distintos. Entonces, claro, aquí el texto nos perfila el significado de esos colores, más o menos lo que acontece. El primer caballo está llevando a un jinete con una corona, tiene un arco. Es un jinete que sale venciendo, y para vencer, el anticristo tiene que disfrazar inicialmente su reino con un signo de paz, de buena voluntad, de armonía, de soluciones a los problemas. El arco es figura de un hombre, el que tenga un arco es representativo de un cazador. Ahora, aquí no se dice que el arco tenga flechas, es un arco solo, lo que hace ver que es inofensivo aparentemente. Un hombre en un caballo lleva un arco, pero no lleva flechas, o sea, no está atacando. ¿Qué es lo que el anticristo va a hacer? Disfrazarse y no atacar abiertamente, camuflarse de tal forma que parezca el cordero, porque lo vimos ya en alguno de los puntos, que él tiene figura como de cordero, pero la voz es de dragón. O sea, la presentación que se da es como de un cordero manso, pero la voz de él es de dragón, o sea, es la voz de Satanás, que el dragón es figura de Satanás. Ahora, para desenmascarar un poquitico este primer jinete, porque vamos a seguir por ahí esa ruta, veamos lo que el apóstol Pablo dice con respecto a los falsos predicadores. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, verso 12. Segunda carta a los Corintios 11, verso 12. Mas
lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Y qué hacen? A ver, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero no es maravilla, o sea, no es un milagro, no es una cosa extraordinaria, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, claro, si el papá se disfraza, los hijos también se disfrazan. Y el padre de la mentira es el diablo. Y los seguidores de él son hijos de él. Entonces, se disfrazan. Yo hablaba con una persona estos días respecto a estas falsas doctrinas. Oiga, pero qué manera de adornarse. Qué manera de engalanar, de poner bonito el tema, de hacerlo atractivo. Pero eso es un cebo, o sea, es una carnada. Es el hermanito inocentón, dice, ay, tan lindo que está hablando. Ay, esa sí es la palabra de Dios. Entonces se va tragando esa carnada toda. Y no tiene más, claro, aquí va la otra. Se traga hasta la caña. Pero hermano, el que está en el redil de Cristo tiene el olfato muy bien afilado y él sabe olfatear la verdadera doctrina y tiene el ojo bueno, el discernimiento. Hermano, es que de eso tan bueno no le dan tanto a uno. Eso así tan bueno y que le den toda la olla a uno solo, no. Hermanos, son ministros disfrazados, pero el día que se les corra un poquitico la careta, se les van a ver los cuernos, porque son seguidores del anticristo. Ahora, este jinete en el caballo blanco, entonces, es la introducción a la gran tribulación, que va a comenzar con 3 años y medio de paz. Y claro, por eso es que Israel va a ser engañado, por eso el mundo va a ser engañado, y si fuere posible nos engañarían también a nosotros, pero no es posible. No es posible, uno, porque tenemos la unción del Espíritu Santo, y número 2, porque no vamos a estar aquí. Eso es lo mejor todavía. Nos vamos a ir con el Señor. Ahora, por eso Él tiene que procurar engañarnos a esa hora. Después, ¿cómo lo va a procurar? Pero ahora Él procura hacerlo. Volviendo a Apocalipsis 6, aparece el segundo caballo. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El bermejo, entonces, a ver, el blanco es figura de paz, ficticia. El bermejo es la figura de la sangre, figura de guerra, figura de desgracia, de desastre. Y al que lo montaba le fue dado poder, ¿de qué? De quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí entonces está el espíritu de guerra. Es el caballo bermejo, espíritu de guerra, espíritu de violencia. Ahora, pues ¿quién ignora o quién puede eludir esa verdad terrible de que hay guerra por todas partes? Que hay masacres, que hay asesinatos en masa, que hay violencia. Pero es precisamente
el galopar ya de ese caballo bermejo, poco a poco galopando sobre los campos del mundo. Sería largo enumerar las guerras, los conflictos, las situaciones que hay en el mundo, pero es la evidencia de lo que nos dice la palabra. Cuando abre el tercer sello, verso 5, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo. ¿Cómo era este? Un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces aquí está la figura del hambre. No sé, pues los científicos dicen, de pronto uno ha leído sobre eso, pero la mayoría de personas que mueren por inanición, o sea, la falta de alimentos, se van ennegreciendo. Su piel, sus órganos internos se van como consumiendo poco a poco. Y justamente aquí nos habla de una época de hambre como nunca la ha habido ni la habrá seguramente, la escasez de alimentos, y pone incluso una dieta, si se puede llamar así, una dosis de alimento, diciendo 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 1 denario en la Biblia es la figura de un salario, o sea, del pago de un día de trabajo. Y si por 1 denario le dan 2 libras de trigo o 6 de cebada, está hablando de la ración escasa para una familia por el trabajo realizado. Es decir, escasamente se gana para comer. Yo no sé si estaremos muy lejos de eso. Ustedes han oído que la mayoría de la gente tuvo que dejar de comprar algunos artículos de vestir, artículos para adornar su casa, artículos de pronto secundarios, y no solamente esos, incluso de la misma canasta familiar ha habido que desmontar ciertas mermeladas ya. Ay, y no hay mermelada. ¿Y cómo así que mermelada? Escasamente la brinchita, mijo, ya. ¿O no? A ver, díganme si estamos o no por ese lado. Y entonces dice la palabra que es principio de dolores. ¿Por qué? Porque cada vez la situación será más grave. Ya oyeron ustedes al nuevo ministro de Hacienda hablando del sudor y lágrimas. Yo creo que ese señor ha leído Apocalipsis. Yo creo que ese señor ha leído algo, porque lo que está diciendo es exactamente la verdad. Y que Dios lo bendiga, que por lo menos habla claro. Tal y cual. 2 libras de trigo por 1 denario. Hermanos, de pronto, gracias a Dios por eso, y claro, el Señor provee para sus hijos. Pero la gran mayoría de la gente escasamente come. Yo no sé de dónde sale para alquileres, de dónde sale para servicios, de dónde sale para otras cosas. Hermano, el asunto está tan delicado que la inmensa mayoría de personas apenas gana el denario para su trigo y su cebada, su diario. ¿Sabían ustedes que mucha gente no puede mercar para una semana? El diario, el tomatito, el platanito, el pedacito de yuca, la carnita para mirarla con lupa a ver dónde quedó. El diario. Bendito el Señor. Hombre, y todavía estamos aquí, ¿cierto? Y algunos todavía más o menos, ¿cierto? Entonces mire, el blanco figura de paz ficticia, el bermejo figura de guerra, el negro figura de hambre, pero mire cómo termina, verso 7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré,
y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora pues ya creo que todos sí sabemos muy bien que a los muertos hay que maquillarlos, ¿o no? A los muertos hay que ponerles colorcito, claro, ruborcito y todo, porque si no se ve pues es muy pálido, el color de la muerte es así, un amarilloso, un color pálido, no hay ese, claro, porque está la ausencia de la sangre, la ausencia de la vida. Oye, y a mí me preocupa porque algunos hasta sin morirse ya van dando muestras. ¿Cómo será muriéndose? Señor Jesucristo, color de muerte. La falta de alimentos, la falta de los elementos cotidianos llevarán a la gente a una condición realmente desesperante. Ahora bien, como no podemos seguir a renglón seguido todo este capítulo, ustedes notarán que será tan terrible ese tiempo, dice el verso 15 del capítulo 6 de Apocalipsis, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado, ¿qué cosa? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces mire que se está refiriendo exactamente a la gran tribulación. La semana 70, la última en el plan profético. Avanzando un poco acá en el capítulo 7, los primeros 8 versículos hablan de los 144,000 sellados. En los 144,000 son las primicias del pueblo de Israel, o sea, son los primeros que se convierten de Israel en la gran tribulación. Algunos hermanos se confunden cuando leen acá Apocalipsis 7 y el verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? A ver, lean claritico y despacito el verso 14, a ver qué dice. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido
de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La confusión entonces es que algunos piensan que esta es la iglesia, que entonces aquí está la iglesia. No, la iglesia ya fue levantada. La iglesia desaparece desde el capítulo 3 de Apocalipsis. En el 4 y el 5 aparece la adoración en el cielo, en el 6 aparece la gran tribulación y en el 7 aparece la salvación de Israel. Hermano, pero ahí dice que de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Entonces, ¿cómo así? ¿Y acaso no hay judíos en todo el mundo? ¿No puede haber un judío colombiano? ¿No puede haber un judío español? Que los hay por miles. Donde quiera que ha nacido, tiene nacionalidad doble. Nacionalidad por nacer en Colombia, pero nacionalidad colombiana, pero nacionalidad judía por ser descendiente del pueblo judío. Entonces, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las naciones del mundo, habrá judíos que serán salvos en la gran tribulación, en la semana número 70. Ahora, si fuera la iglesia, que pudiéramos conjeturar, pudiéramos preguntar si fuera la iglesia, aquí dice claramente que estos son los que han salido de la gran tribulación. Si esta es la iglesia, entonces tenemos que admitir que la iglesia pasa por la gran tribulación y que es allá, dentro de ese tiempo de guerras, de hambres, del reinado del anticristo, en que la iglesia será salva. Estaríamos entonces echando por tierra, yo no sé si como la mitad de la Biblia, porque entonces la Biblia nos dice que el Señor nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Porque a ver, es que la salvación de Dios se da en 3 tiempos. Cuando yo creí en el Señor Jesucristo, fui salvo. En ese momento yo fui salvo. ¿Salvo de qué? De los pecados en que yo vivía. Eso hace ya 28 años. Pero yo seguí en el camino del Señor. Ahorita yo estoy preparado, estoy fiel, estoy consagrado, estoy siguiendo su palabra. Entonces ahora yo soy salvo por permanecer en Él, una salvación presente. Pero luego la Biblia me dice, y el que persevere hasta el fin, será salvo, salvación futura. Salvación pasado, presente y futuro por la gracia de Dios. Esa salvación futura incluye ser librado de la gran tribulación. ¿Le gusta el paquete entonces de salvación? Es un paquete completo. Ahora, lo que la Biblia me dice es que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ver, aunque el tiempo ha corrido un poquitico, pero les voy a regalar este pasaje que creo que es muy conocido. Primera de Pedro, el capítulo 4. Estuvimos viendo los juicios de Dios, los enumeramos al principio. Ahora aquí dice, Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience, ¿por dónde? ¿Y la casa de Dios cuál es? La iglesia. ¿Cuál es el juicio que comienza o cómo hace juicio Dios en su casa? El juicio por la palabra que se está predicando. Cuando venimos al culto y oímos el mensaje de Dios, Dios nos está haciendo juicio. Ustedes recuerdan lo que Él dijo. Yo no les juzgo. La palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día postrero.
Pero no solamente hay que esperar al día postero, desde ahora nos juzga. La palabra es preciosa. Entonces dice que es hora de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por la iglesia. Quiere decir que no hay que esperar la gran tribulación para tener un juicio. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva. Ahora, aquí dice que se salva, que sea con dificultad está bien, pero ¿se salva o no se salva? Se salva. Porque a mí sí me aterraría, yo me quedaría muy preocupado si dijera, el justo puede que se salve. ¿Qué tal que dijera eso? El justo quizás se salva. Dios mío, entonces se pone muy grave. No, aquí dice que con dificultad, pero se salva. Justo con dificultad se salva. Amén. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces al impío y el pecador hay que meterlo en la gran tribulación, pero a los que tienen la promesa, que es al pueblo judío. Ahora, que Dios puede salvar a otros, ya lo hemos dicho repetidamente, Él es soberano. Que yo muy particularmente pienso que quienes han oído el Evangelio 20, 30, 40 años, yo creo que ya está bueno, ya que se les dé más oportunidad, pero puede ser que en la gran tribulación el Señor quiera salvar 50 millones de chinos, 50 millones de indios, o de hindúes mejor, quiera salvar asirios, quiera salvar egipcios, pero lo que claramente está estipulado es que todo Israel será salvo. Yo me acojo más a lo que dice la palabra, obviamente. Pero insisto, todo Israel será salvo no se refiere únicamente a los que están allá en Jerusalén. Todo Israel diseminado a lo largo y ancho del mundo. Y en medio de la gran tribulación, ellos buscarán a Dios y Dios los oirá. Amén. Culmina aquí San Pedro diciendo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Con la ayuda del Señor tendremos próximamente una nueva lección sobre esto, cada vez profundizando, acercándonos más a los puntos claves. Estén en pie, vamos a orar en el nombre del Señor. Qué bueno tener esta seguridad en Cristo Jesús, tener esta palabra profética más segura. Señor, muchas gracias. Eres muy bueno, Padre.